Y ahora vamos a conversar en nuestra entrevista central. Tenemos el grato placer de conversar hoy con Onofre Rojas, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y además de la Dirección de Asuntos Sociales, ¿verdad? De la Secretaría de Políticas Sociales. De Políticas Sociales de la Fuerza del Pueblo. Y bueno, Onofre está aquí. Después de su encuentro del sábado. Del sábado. Encuentro, ¿verdad? Hay que hablar del gran encuentro de la fiesta popular. Yo estoy preocupada. Del dos sábado. Entrevistados y de la Fuerza del Pueblo los dos. Eso se llama estrategia. Se está trabajando en el área de comunicación. Bueno, lo que pasa es que tenemos un maestro de la comunicación como presidente, como presidente del partido, entonces. Si la memoria no me falla, usted también. No, seguro me está confundiendo con Onofre de las Rosas. Ay, sí, verdad. ¿Son Onofre los dos? Somos Onofre Rojas y de las Rosas. Siempre nos confundían, pero sí. Él es el área de la comunicación. De la comunicación, claro. Yo en la universidad estudié medicina. ¿Qué? Y fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en su época. ¿Usted lo ejerce? No propiamente, como yo... yo nunca lo hubiese imaginado en esa área, yo siempre lo he visto político. No, pero esa es mi formación original. Y yo hice sí una maestría en el campo de la salud pública. Y me dediqué a trabajar bastante tiempo en el área de la salud pública. Nos correspondió incluso en su momento, yo fui el asesor principal para la Ley General de Salud, la 4201, esa Ley General de Salud que el país tiene que aprovechar. Sí. Bueno, no, pero ya lleva 20 años. Ya lleva 20 pero la más reciente. Sí, es la más reciente. Aunque tenga 20. Fue una gran transformación porque fue la ley que sustituyó el Código Trujillo de Salud. Sí, sí. Pero bueno, vamos a volver al original. ¿Y usted cogió su calorcito del sábado? Totalmente, no el del sábado, no, de todo el tiempo previo. Que es bueno señalar eso porque muchas personas piensan como que eso es un acto del momento y es un acto, pero que lo que hace es revelar un proceso de acumulación de fuerzas que ha venido haciendo Fuerza del Pueblo, o sea, y un esfuerzo planificado, no se trata de algo fortuito, sino que nosotros definimos con mucha claridad, después de las elecciones del año 2020, la Fuerza del Pueblo celebró su congreso, el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, que precisamente la actividad de ayer, además de, digamos, de celebrar el alcance de la meta establecida en el año 2020, que lo establecimos, que la Fuerza del Pueblo en este periodo se proponía alcanzar los 2 millones de miembros. Originalmente 1 millón, recuérdese que esa meta la cumplimos a final del año 2022 y en el año 2023 para completar los 2 millones. Entonces, esta celebración... ¿Ustedes están conscientes de que van a tener el voto de 2 millones de gente? Por lo menos. Esos 2 millones, esos 2 millones, fíjese qué es lo que pasa. O sea, el hecho de tú garantizar tener una membresía de la amplitud que tiene la Fuerza del Pueblo, desde ya, fíjate que se han hecho muchos intentos por desconocer en numerosos estudios lo que es el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo. Pero aunque de estudios de encuesta, aunque han tratado de desconocerlo, pero no es posible. O sea, ¿por qué? Porque hay una realidad ya tangible en el territorio que obliga, y usted verá que... ¿Y dónde estaban esos 2 millones de gente cada vez que se hacen las encuestas? Fue debajo de la piedra. ¿O dónde fue que ustedes sacaron esa gente? Porque esas encuestas, esos estudios técnicos, que en determinado momento muchos de nosotros hasta ponemos en dudas, cuando se estudia, cuando
adquieres un poco de conocimiento, sabemos que están ahí, que tienen sus herramientas científicas para medirla. ¿Dónde estaban los 2 millones de gente de la Fuerza del Pueblo que no aparecen entonces en esos estudios? No, o sea, ahí están. Y justamente, pero esos estudios no le dan un primer lugar al mi amor, pero no es el primer lugar. No es el primer lugar, es un proceso de acumulación. De que la Fuerza del Pueblo, fíjate, lo más interesante, y por eso hay que revisar los estudios y hay que darle seguimiento, en un estudio de opinión, lo más importante, es muy importante el dato del momento. Sí. Pero el dato del momento, de por sí, si tú no tienes formas de comparación, es decir, no te dice toda la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso nuestro, que es lo que quiero señalar, que lo más importante en estos estudios son las tendencias. Mucha gente se equivoca con eso y nada más analiza el dato en el momento. ¿Y qué dicen esas tendencias? No, las tendencias que te indican que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo viene con una curva ascendente, no nos hemos parado de crecer. Fíjese que nosotros comenzamos, fuimos a las elecciones en el año 2020 y digamos el antecedente que teníamos era la posición que tenía el PTD, el Partido de los Trabajadores Dominicanos de entonces, y era el lugar número 18. Bueno, ya en 2020 nosotros quedamos situados en el tercer lugar. En el tercer lugar. Y no, pero el que esté el tercero con un rolling anota. Decía Balaguer, dijo, ¿verdad? En tercer lugar. Entonces, a partir de ese tercer lugar, donde finalmente, o sea, se nos computó un 6% y a nivel congresual otro, en fin. Pero a partir de ahí, vaya usted analizando en todos los estudios cómo va consistentemente subiendo Fuerza del Pueblo y la figura de Leonel Fernández. Entonces, eso es lo que hace. Pero Onofre, hay algo. El propio líder de la Fuerza del Pueblo ha dicho que no se gana en primera vuelta. Y no se puede ser mezquino, hay que saludar el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, la estructuración. Yo siempre lo he dicho públicamente, no minimicen esa parte, porque la Fuerza del Pueblo está haciendo un trabajo interno. Esa es la realidad. Ahora, el líder de la Fuerza del Pueblo dice que no hay victoria en la primera vuelta y que se necesita de la unificación de la oposición para poder combatir al gobierno. Entonces, hoy me dice que te gana en primera vuelta. Bueno, eso la alianza. Bueno, es que frente a una multitud como la que se congregó en la Plaza de la Bandera, o sea, no teníamos antecedentes de una actividad de esa magnitud y digamos como una fórmula para nosotros, digamos, celebrar esa manifestación, el presidente dio un discurso que es un discurso de mucho contenido político, donde, es decir, esbozó grandes problemas del país y lo que es la tendencia política, es decir, de la Fuerza del Pueblo continuar en el tiempo que resta con el ritmo de crecimiento que lleva, es decir, usted no puede descartar que pueda haber un triunfo en primera vuelta. Ahora, siempre hemos reconocido que en un sistema político donde tú tienes tres fuerzas con un peso político importante, no es fácil ganar en primera vuelta. Sin embargo, entonces, obviamente, lo que está clarísimo es que si Leonel Fernández no triunfa en primera vuelta, es decir, clasifica para una segunda vuelta y... ¿Habrá segunda vuelta o no? Puede haberla, para eso está diseñado el sistema como está diseñado. Entonces, es un sistema político
que contempla la posibilidad de la doble vuelta. Entonces, si están ustedes tan conscientes de esa cantidad de personas que pudieron congregar el sábado pasado, entonces las elecciones de febrero, la primera, esas municipales, demostrarán la fuerza de la organización, porque no solamente es que gane el líder, no solamente llevarse la presidencia, se supone que ustedes han hablado también de una alianza, pero por supuesto, Fuerza de Pueblo, PLD, PRD, para una segunda posible vuelta, y esos candidatos, ¿podrán ustedes tener la misma fuerza, el mismo arraigo? ¿Podrán ocupar más plazas en lo municipal y luego lo congresional y lo presidencial? Por supuesto que sí. El liderazgo local de Fuerza del Pueblo se ha venido consolidando de una manera extraordinaria. O sea, nosotros tenemos en curso ahora el proceso de definición ya de las candidaturas, porque en gran parte de las alcaldías tenemos varios candidatos, entonces esos candidatos hay que seleccionarlos. Aquí ustedes van solo en la ciudad, en la capital el Fuerza del Pueblo va solo. Hasta ahora no hay acuerdo y por Rafael tanto, Paz en la alcaldía y Omar Fernández en la senaduría. Y por tanto, exactamente, iremos con nuestros candidatos. Sí, pero esa alianza como que no se ve una... Yo no la entiendo. No hay una compactación, la gente no percibe en sí la parte nuclear de esa alianza. La gente entiende como que, ok, hicimos el anuncio, se quedó en el anuncio. No, o sea, se ha comenzado porque los acuerdos no son algo que tú lo produces de golpe y porrazo, o sea, y más en una complejidad como esta, donde tú tienes, como bien se ha dicho, tiene candidatos locales a distritos y municipios, tiene los candidatos al Congreso, senadores y diputados, y tiene la candidatura presidencial. Pero hay alianza. Entonces, es que ya ese proceso comenzó y hay lugares donde ya se han predefinido esos acuerdos. En otros, eso está abierto y está en desarrollo. Y hay un acuerdo también ya establecido para la candidatura presidencial. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? ¿Qué dice ahí? Que en caso de que haya segunda vuelta, los partidos participantes en la coalición, en esa gran alianza, respaldarán al candidato que saque mayor porcentaje. Eso es una visión estilo dominicano llamado tigueraje del presidente Fernández. Ahí le salió la habilidad que todo el mundo le conoce, porque de todo momento el candidato del PLD no ha arrancado como se esperaba. Ustedes proclaman que podrían ganar en una primera vuelta y que tienen 2 millones de afiliados. Entonces, entre el presidente Fernández y el presidente Abinader sería la contienda. Sí, pero nadie se une para perder. El tema es, justamente, no es de tigueraje, es simplemente una estrategia política. Sí, pero a ver, le conviene. Dentro de la cual hemos pactado, es decir, un principio, una orientación para, digamos, solventar una decisión. O sea, podemos decir que es un acuerdo preliminar. No, el acuerdo está establecido. Ya. Sí, pero nadie va a alianza para perder. Eso no lo entiende nadie. Estratégicamente, tú te unes al más fuerte, o apoya o respalda al más fuerte para buscar tu tajada, no para ganar. Bueno, pero justamente, y eso es lo que estamos... ¿Quién está delante entre Fuerza del Pueblo y el PLD? Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, los estudios están ahí. Sí, pero yo no me acuerdo de ningún estudio reciente. En los numeritos, ¿quién está delante? ¿Fuerza del Pueblo o PLD? Pero usted es una periodista avesada y usted sabe que en diferentes estudios los candidatos que han estado punteros en los mismos son el
presidente de la República y el presidente Leonel Fernández. Que las elecciones pasadas fueron amiguitos y aliados en puestos estratégicos. Bueno, eso es parte de un concepto de flexibilidad política que todo buen político tiene que tenerlo presente, porque la política es relaciones de poder y por tanto esas relaciones no son estáticas, cambian con las circunstancias y por tanto los actores políticos tienen que tener esa capacidad de... El dolor y el odio a uno lo tumbó el Estado, a otro lo tumbó el poder, esa rencilla, ese dolor que había entre Leonel Fernández y Danilo Medina ya se susanó y podríamos ir juntos. Fíjese que el presidente Fernández usted nunca lo ha visto con posiciones de dolor, de rencor, de nada que se parezca. El presidente Fernández siempre ha tenido una gran cualidad y es una orientación a procurar soluciones para los problemas del país, siempre pensando en el pueblo dominicano. Fíjese que él tiene una frase predilecta que es la búsqueda de la prosperidad del pueblo dominicano y entonces esa caracterización de su personalidad es algo consustancial que lo ha llevado y es parte del por qué ha tenido los éxitos políticos que ha tenido, porque sin lugar a dudas hay que reconocerle a Leonel Fernández que ha tenido la capacidad de ser presidente en 3 ocasiones por elecciones democráticas con un consenso amplio en la población dominicana en los 3 casos, porque con él se inauguró el tema de el 50+1, es decir, de una mayoría absoluta para ganar las elecciones. Entonces, no es fácil en un sistema democrático que usted tenga la posibilidad de en 3 ocasiones ser electo con una mayoría absoluta. Y bueno, de ahí sí yo entiendo las preocupaciones con relación al presidente Fernández, porque es que ya tiene el bagaje, el experticio necesario para construir mayorías. Los votantes cambian. Usted sabe que los votantes que llevaron al presidente Fernández, muchos de ellos que llevaron al presidente Fernández a la presidencia de la República en las 3 ocasiones, no son los votantes de ahora. Hay gente que ha fallecido, hay gente que nació en esa época y que quizás ahora va a votar por primera vez, y hay una serie de condiciones. El joven de ahora es muy inmediata, o sea, no es una gente que se va a la historia a buscar y a reconocer. Entonces, todo eso, así como cambian los políticos, cambia el votante. Puedo decir, confesar un secretito, la inmensa mayoría del padrón de la Fuerza del Pueblo está por debajo de los 35 años. Sí, pero ese voto no es tan seguro. ¿Un voto joven entonces? Un voto joven. ¿Voto joven? Sí, y la gente que estaba viva cuando Leonel fue presidente. Y más de un 50% mujeres. Así Leonel siempre ha tenido muchas mujeres que votan por eso no lo puedo discutir. Para que lo tengamos en cuenta también esa variable. Es un voto fijo y fuerte. Claro. No se puede discutir eso. Leonel siempre ha tenido muchas mujeres dispuestas a votar por él. Así es. Sí, pero yo conozco ahora un grupo de gente y mujeres que están locas con Luis, unos jeans y una cosa. No, yo me reí ahorita cuando usted hablaba de esa capacidad conciliadora del presidente, porque una vez yo hice unos comentarios desde aquí, de esta plataforma, y nos encontramos, bueno, por cierto, fue en una puesta en circulación de un libro del difunto Jimmy Sierra, que era muy amigo de Leonel Fernández. Sí, su gran amigo. Un gran amigo. Y él me alcanzó a ver, me dijo, profesor. Tú sabes que el presidente Fernández es el único que tiene ese don. Necesito contar con usted. Así fue que me respondió. Mira, yo tengo que decir, dijo, profesor, necesito contar. Mira, yo tengo que decir que el presidente Fernández, de los candidatos presidenciales, aún no teniendo cercanía, el presidente Fernández conoce a todo el mundo. Así es.
No importa dónde te vea, porque aquí hay gente que es muy fácil que te conozca en esta plataforma en las mañanas, pero te ve afuera en el Parque Independencia, sí, al frente, y no sabe quién tú eres. Sí. Y esa es una cátedra que debieran aprender. Una virtud que él tiene, pero es una cátedra que Hipólito maneja muy bien esa parte. Sí. Me la encontré el otro día en una tienda, tú sabes, ¿verdad?, lo que me dijo. Sí. Él me estaba mirando por atrás. No voy a decir más nada. Mire. Pero mire, Onofre. Llegamos a la parte final, Daniel. Hay una pregunta que tengo que hacerle a Onofre, y es la parte del llamado que está haciendo el presidente de la República y candidato o precandidato a que los partidos... ¿Cuál precandidato? Luis Abinader es precandidato. Yo pensaba que era Leonel Fernández, porque cuando él respire, que nadie aspire. No, Luis Abinader es precandidato. Eso hasta el día Entonces, primero. Él está haciendo un llamado a los partidos a que se sumen al tema del diálogo por Haití para buscar una posición unificada sobre la política que debe llevar a cabo la República Dominicana sobre Haití. ¿Qué tiene que responder la Fuerza del Pueblo al respecto? Bueno, ya el presidente Fernández se ha pronunciado en más de una ocasión sobre el tema y precisamente ha insistido en la necesidad de que crecientemente se continúe trabajando sobre los aspectos diplomáticos de tal forma que se pueda llegar a algún nivel de consenso. Tenemos ayer en la misma plaza, el presidente destacó el grave problema que significa el hecho de no contar con una autoridad más fuerte y válida en Haití, pero que son parte de los desafíos que la diplomacia tiene que procurar sortear. Ahora, yo le voy a decir ya, digamos, una perspectiva también un poquito más amplia desde mi punto de vista con relación a la gravedad y la proyección de esta problemática, la cual, dicho sea de paso, o sea, tiene que ser manejada, como se dice, con pies de plomo, con mucha madurez y que debemos de evitar al máximo que esto se convierta en un juego de campaña política, porque es un tema demasiado serio. Mucha gente ha escuchado que los conflictos de la humanidad en el futuro, se decía, iban a ser por el tema del agua. Sí. Tenemos un ejemplo típico de una conflictividad interestatal en relación al tema del agua. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que hay que colocarse en una perspectiva más profunda, de mayor calado. Actualmente nosotros estamos viviendo un ejemplo en este verano de lo que son los aumentos de la temperatura, que mucha gente todo esto lo veía como una cosa futura, como algo de ficción. Algo que no iba a llegar. Como algo que no iba a llegar. Y las temperaturas nos están demostrando cómo se está calentando esta isla. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en un espacio insular, es un espacio limitado, con una gran cantidad de gente en ese espacio. Es decir, la isla de Santo Domingo es una bomba de carácter demográfico. Usted tener 23, 24 millones de habitantes en un espacio territorial tan limitado, eso es lo que más incrementa el consumo de agua, eso es lo que más, y entonces en la medida en que hay más demanda de agua, es decir, hay más calentamiento. Entonces, lamentablemente llegamos a la parte final. Ya terminamos, pero lo que quiero decir es que el problema de fondo de esto, al que hay que abocarse, es cómo generar un sistema de protección y conservación de las cuencas hidrográficas
de la isla, no solo desde aquí, y sabemos lo que ha estado pasando en Haití con ese tema. Nos llegamos a la parte final, pero yo espero que el título de estadista no se pierda, ¿verdad que no? Para nada. De Leonel, que se ponga a disposición del gobierno y pensemos por todos. No, él justamente, él ha estado dándole, ojalá que el presidente Abinader tome en cuenta los sabios consejos que ha dado el presidente Fernández sobre el tema. Gracias por estar con nosotros, a ustedes, si Dios lo permite, nos vemos mañana.